3. Acuérdense, estamos viendo la vida de José, el soñador, este personaje, hijo, uno de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Y cómo Dios tenía un plan increíble, especial para él, cómo él fue utilizado para salvar a su familia, a su padre, a sus hermanos, pero no solamente a esa parte, sino a toda la generación de creyentes de ese momento, de personas de ese momento. Salvó al pueblo de Egipto, los egipcios, sí, antes de que fuera es decir, con Moisés es un juicio, pero antes de que se multiplicaran tanto, gracias a él y él habiendo llegado a la casa de Potifar, pasan una serie de cosas, ¿verdad?, injustas, pero luego él es llamado desde la cárcel a ser el consejero, el primer ministro de la tierra de Egipto. Gracias a su sabiduría, gracias al sueño que interpreta, las 7 vacas flacas que salían del río, ¿verdad? Perdón, las 7 vacas gordas primero y luego las 7 vacas flacas. Y esas 7 espigas rebosantes de grano, pero luego las 7 espigas enjutas, secas, que devoraban a las 7 espigas rebosantes, ¿verdad? Como las vacas flacas también se devoraban a las vacas gordas, y entonces le dijo José la interpretación. Eso significa que son 7 años de abundancia sobre la tierra, la cual producirá cuanto jamás había producido, pero después de estos 7 años de abundancia vendrán 7 años de hambre. Es por eso que debes hacerte y servirte de un varón inteligente que sepa guiar y administrar la riqueza de este reino. Y entonces Faraón dijo, pues mira, eres tú la persona que necesito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver lo que sucedió. Génesis 37 del 23 al 24. Bueno, fue echado en una cisterna, pero no había agua en ella. Imagínate, están sus medios hermanos, acuérdate, son 10 medios hermanos que lo odiaban, así con odio del peor que puede existir. No hay odio del bueno ni envidia de la buena, ¿verdad? Sino un odio, déjame, es que quería como autocensurarme, pero te lo voy a decir bien claro, un odio asesino. Eso es lo que no quiere decir. A ese nivel de odio, ¿verdad? Decir, muérete, o sea, no te queremos, ¿sí? Eres el consentido, pero no queremos. Y esto nos evoca, ¿sí? Acuérdate, José es la figura profética de Cristo. Lo que José representa es nada más y nada menos que el ministerio eterno, presente y eterno de Cristo. Entonces, sus hermanos lo odian, lo rechazan, no quieren saber nada de él y lo quieren matar a ese nivel. Pero entonces en el momento en que dicen, pues vámonos pues ahora sí que, como si como te empujo y ya si te caes, pues si te ahogas, si te mueres, pues ya ni modo, ¿verdad? Pues ¿qué crees? Que como Dios estaba con él, a la hora que lo avientan a la cisterna estaba seca. Entonces Dios lo libra. Sí, la perversidad, el odio homicida de estos medios hermanitos era terrible, pero Dios estaba poniendo el límite. La mano de Dios era la contención que protegía a este hombre, porque Dios tenía un plan eterno, o sea, un plan, una proyección que iba a dar frutos de salvación en todos los aspectos, ¿verdad? Génesis 37 del 23 al 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica, lo despojaron, ¿no? A ver, primero que nada, humíllalo. Esa túnica era una de las manzanas de la discordia. ¿Cómo que papá te dio lo mejor a ti, verdad? Lo odiamos por eso, ¿verdad? Pues despójalo. Así quítale lo que papá le dio para empezar a torturarlo, a martirizarlo, a que sepa que aquí nadie lo quiere, ¿verdad? Le quitan pues entonces la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna, aparentemente un accidente, no. La cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea, el primer intento de ahogamiento, y mira, ya lo dije, la mano de Dios evitando que ese homicidio se consumara. Dios lo protege porque Dios estaba con él, ¿sí? Los impíos, ¿qué significa impío? ¿Qué es la palabra impío? Impío significa malo, pecador, corrompido. Y esa caray, pues no éramos eso nosotros, pues sí, ¿verdad? O sea, vamos a ver cómo pasamos de la condición impía a la condición justificada, de justificación de Dios.
es increíble que la gente no entiende esto. Es más, si tú le dices, si ahorita saliera a la calle, ¿usted cómo se considera, bueno o malo? No, yo soy bueno. ¿Y por qué es bueno? Pues porque trabajo, porque le doy de comer a mis hijos. Oiga, no, pero no tiene un conflicto en su corazón. No de repente siente odio, no de repente se quiere vengar, no de repente salen cosas malas de su cerebro, de su pensamiento. No, sí. Pero yo creo que esa es la balanza, ¿no? O sea, si le doy de comer a mis hijos y trabajo, entonces eso compensa que si de repente tengo odio, agresividad, violencia, maldigo, lo que sea. Pero esto no es una balanza. Esto, pero no mato y no robo. Ajá, pero no mato y no robo. Y soy bien chambeador, ¿no? Pero ya lo que yo pienso, lo que a veces le digo a mi vecino, lo que sea, o lo que hice, o lo que sea, eso yo creo que ya no vale. No, eso nos define, desafortunadamente. ¿Sí? Solamente la transformación de nuestras almas está en una persona y está específicamente en la sangre de esa persona, la sangre de Cristo. Eso es lo que nos quita esa condición. No hay nada bajo la tierra que pueda hacer esa transformación de ser pecador o impío o malo, ¿verdad? ¿Sabes cómo definía Dios a la humanidad? El corazón de los hijos de los hombres es de continuo solamente el mal. Dice, oye, ¿entonces no somos buenos? Bueno, podemos tener buenas intenciones, buenas ideas, buenas creaciones, podemos hacer una ecuación que determine cómo se va a acabar la pobreza en el mundo, no sé, ¿verdad? O sea, podemos tener, porque Dios nos dio capacidad creadora, ¿verdad? Pero eso no cambia nuestro problema original. Y nuestro problema original es que el pecado nos corrompió. Por eso Jesús nunca tocó el pecado. No se atrevió a traspasar la línea donde si él la traspasaba se iba a corromper. Jesús dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para resolver nuestro problema. Nuestro corazón corrompido, nuestro corazón malo, nuestro corazón que tiene cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas, ¿verdad? Dice el Señor, en el día en el que yo juzgaré los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿verdad? O sea, podemos tener una imagen, podemos tener lo que quieras, pero en el fondo Dios conoce el problema espiritual que tenemos. Y el problema espiritual que tenemos se resuelve con una solución espiritual, una solución de transformación que está en la persona de Cristo. Entonces, por eso Cristo, cuando le ofrecieron el pecado, no traspasó la línea, porque si no, entonces, ¿cómo nos iba a ayudar? ¿Cómo nos iba a salvar? ¿Cómo nos iba a poder regenerar en lo que somos? Solamente Él lo puede hacer, ¿ok? Entonces, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra justificación está en la obra, está en la sangre de Cristo, está en su sacrificio para darnos una nueva vida, una vida regenerada espiritualmente, una vida donde se ha pagado toda la deuda, ¿verdad? Ok, entonces sí, fíjense, como una palabra me hace detenerme. Los impíos, los impíos, ¿sí? Ya entendimos quiénes son los impíos, los pecadores, los malos. En una palabra generalizada, los que nunca han conocido a Dios, los que no le permiten transformar sus vidas, Dios los cataloga así, impíos. O sea, por más, digo, a lo mejor alguien se sacó el premio Nobel, a lo mejor alguien sacó una medalla en las Olimpiadas, ¿no? Sí, pues ha de tener muchos talentos, pero eso no cambia su condición de impío delante de Dios. No tiene ningún poder sobre nosotros si no les es dado por nuestro Padre en los cielos. Ahora, espérame, sí. Cuando Jesús está delante del gobernador Herodes, le empieza a interrogar a Herodes, hoy he escuchado mucho de ti, dicen que haces milagros, dicen que haces muchas cosas, esto, el otro. Oye, pero ¿quién eres tú? A ver, dímelo exactamente, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y entonces dice, ¿eres tú rey? ¿Acaso eres tú rey? O sea, me vienes a causar un problema, porque yo aquí soy el rey. ¿Sí? Yo soy aquí el gobernador que está del lado del imperio romano, ¿verdad? Del imperio más poderoso. ¿Quién es tu rey? Dice, oye,
¿quién te lo dijo de mí? ¿Tú lo estás diciendo por ti mismo o alguien te lo dijo de mí? Yo soy judío para estar pensando en que tú lo eres. Dijo, pues sí, sí soy rey. Para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y entonces queda así, oye, espérame, ¿cómo? O sea, entonces eres rey, sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero lo que estás haciendo ahora, o sea, no tendrías ninguna potestad sobre mí si no te fuere dado del cielo. ¿Sí? Por tanto, el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Fíjate, o sea, lo mismo que está pasando con José, o sea, estos perversos que lo quieren matar, pero ¿qué crees? Dios le está poniendo el límite, lo está protegiendo. Y entonces Jesús, en el momento en que está delante de el que lo va a juzgar y el que lo va a mandar a la muerte, dice, yo estoy aquí porque Dios lo está permitiendo, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito, porque para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces el otro se espanta, a ver, entonces tu reino no es de este mundo, ¿de dónde eres tú? Y luego, antes de decirle de dónde eres tú, le dice, ¿qué es la verdad? Esta pregunta, desde que el hombre existe sobre la tierra, se ha hecho esa pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es mentira? ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es el engaño? ¿Y qué es la verdad? Te voy a decir que, así te voy a dar algunas pistas. La mentira son nuestros pecados, porque el que peca defrauda su alma, ¿sí? O sea, el pecado, cuando nos metemos a este camino de pecaminoso, sea lo que sea, pensamos que vamos a tener felicidad, éxito, prosperidad, dinero, placer. De hecho, el diablo, cuando está tentando a Jesús, le dice, mira los reinos de la tierra, te los doy si te hincas y me adoras, ¿sí? Pero ¿qué le estaba dando? Le ofrecía riqueza, poder, y junto con la riqueza y el poder, placer. Híncate, adórame, y te doy todo, ¿sí? Porque el diablo sabe perfectamente que ni el poder, ni el placer, ni la riqueza satisfacen a nadie. Entonces Jesús, entendiendo la trampa, entendiendo el engaño, entendiendo que lo quiere llevar al camino del pecado, dice, no, al Señor tu Dios adorarás. O sea, se remite a la verdad, la única verdad por la que vale la pena vivir, la única verdad por la cual me estoy guardando de no dar ese paso, es la verdad. Y esa verdad está en el Padre, ¿verdad? Entonces lo derrota, porque ¿sabes cómo se le conoce al diablo? Uno de sus títulos es el engañador. Y el que engaña te embauca, te dice verdades y mentiras para finalmente, ¿qué? Defraudarte, atraparte, mentirte, engañarte, haber simulado algo que no es verdad, para entonces sacar de ti ventaja. Eso es el que engaña, es eso. Te está manipulando, te está utilizando, que des el paso hacia la mentira y dices, ándale, estás en mis garras, ¿verdad? Eso es el que engaña, te atrapa. Entonces Jesús, con su sabiduría, dice, no, a mí no me vas a engañar, ¿sí? A mí no, porque la verdad es adorar al Padre y servirle y obedecerle, ¿sí? Eso es el pecado. El pecado nos ha engañado, el pecado nos ha robado. El que practica pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra. El que practica pecado corrompe su alma, defrauda su alma. Y entonces se crea un vacío, se crea un abismo de insatisfacción. Y entonces, ¿qué crees que sucede? Si das el paso hacia abajo, pues hay que dar otro paso hacia abajo y hacia abajo. Y entonces la persona se empieza a hundir, a descender y queda atrapada en el pecado. Pero el Señor vino, Jesucristo vino a darnos libertad, a dar buenas nuevas a los cautivos. ¿En qué dices? Oye, no, los judíos, ¿cómo les ofendía esta palabra? ¿Esclavos? No hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué estás hablando? No. El que practica pecado, esclavo es de su pecado. Y yo he venido a darles libertad.
¿Qué es esa libertad? Es decir, ya no necesito más este engaño, ya no necesito más esta adicción, esta droga, esta lo que sea, ¿verdad? Es más, a veces somos esclavos hasta de nuestro propio odio, ¿sí? De nuestra propia ira, ¿sí? De nuestros malos pensamientos. Somos esclavos de eso. Y si no, estás en la noche soñando, digo, ¿por qué estoy soñando esto? Porque esa tendencia pecaminosa te quiere atrapar hasta cuando estás dormido, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, no les he dado por nuestro que está en los cielos. El fuego no tuvo poder sobre los 3 hebreos. Ahorita voy a explicar de qué estoy hablando. Hubo 3 hebreos, 3 judíos, 3 jovencitos, ¿sí? Porque su tiempo de testimonio todavía no había terminado. Ahorita voy a entrar allí, ¿sí? Por eso no es nada más correr y ya, sino es detallar. Estoy poniendo ejemplos, metieron a Pablo y a Silas en la cárcel, pero no habla en ella nada que pudiera enfriar el corazón de sus corazones. Creo que aquí está mal. No, sí, lo leí mal, exactamente. Ajá. A ver, léelo tú. Metieron a Pablo y Silas en la cárcel, pero no había en ella nada que pudiera enfriar el gozo de sus corazones o impedir su comunión con Dios. Orando, cantaban himnos. Exacto, leí mal, perdón. Sí, estaban Pablo y Silas testificando de Jesucristo. Y entonces, en ese tiempo, era una sociedad que adoraba, te voy a decir que adoraba, muchos dioses. Al dios de la guerra, al dios del amor. Bueno, tenían hasta un dios muy particular, se llamaba Baco. ¿Y sabes qué adoraban? La borrachera. ¿Sí? O sea, le ponían su altar a Baco, decían, por Baco, y empezaban a las 8 de la mañana, y éntrale. Y así, y eran las 12 del día, y ya estaban todos ebrios. ¿Ya? Y mientras más ebrios estaban, más adoraban a Baco, ¿no? Eso, digo, qué chistoso, ¿verdad? O sea, hasta la borrachera la adoraban en forma de dios Baco. Bueno, y así cada uno. Y el dios de la guerra también. Dicen, vamos a matarnos, ¿verdad? Oh Dios, danos el coraje, el odio, la fuerza para ir a matar a nuestros enemigos. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese dios? Ahorita me acuerdo. Era un dios romano, el dios de la guerra, ¿sí? O sea, para todo lo que querían ellos, había un dios. Y entonces sus pasiones, fíjate, realmente eran sus pasiones y sus bajezas deificadas. O sea, adoraban, exactamente, adoraban el pecado, pero lo extrapolaban haciendo una figura de la guerra, haciendo una figura de la borrachera, haciendo una figura del amor, ¿no? ¿Cómo se llama la del amor? Afrodita, Venus, exactamente. O sea, para todo había Dios, ¿me entiendes? Como acá, como los mexicas, ¿no? El dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios de todo, ¿sí? Pero finalmente, pues que eran, pues una mentira, un vil engaño. No era más que la expresión de sus pasiones, la expresión de sus bajezas, la expresión, o sea, por eso se les llamaba, la Biblia les dice ídolos. ¿Qué es eso? Pues un lugar, alguien que está ocupando el lugar exclusivo que Dios debe ocupar en nuestra vida. Es más, no solamente se adoraban las bajezas o las pasiones de los hombres, también el yo especialmente, ¿no? Tú puedes, tú sabes, tú eres, el tú, el yo, ¿verdad? Y se exaltaba mucho también el yo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Quitar todas esas falsedades, esos falsos dioses y adorar al Dios verdadero. ¿Ok? Bien, entonces, en ese momento, en esta ciudad, están predicando en una ciudad pagana, y llegan los adoradores de la deidad de ese pueblo, vamos a decirlo así, y entonces dicen, ven para acá, ¿qué están haciendo? Les ponen unos varazos y se los llevan a la cárcel. Y entonces Pablo, fíjate cómo la fuerza está en lo que Dios hace y te da y te convence. O sea, ellos habían sido humillados, azotados, y te voy a decir una cosa, Pablo era como un abogado. Pablo era ciudadano romano. Y todo ciudadano romano, así como tú y yo sabemos, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de etcétera, etcétera, ¿qué crees? Que los romanos
sabían el código que los defendía como ciudadanos. O sea, eran mini abogados. De hecho, para ser ciudadano romano, debían conocer los derechos que como ciudadanos tenían. Entonces, imagínate, Pablo siendo ciudadano romano, no se levanta y dicen, a ver, acaban de quebrantar mis 5 derechos fundamentales. No, no les dice eso. Lo llevan a la cárcel, no se enoja, no se deprime, no se entristece, no reniega de Dios, sino imagínate, empiezan a orar y empiezan a cantarle alabanzas a Dios. Fíjate nada más. ¿Dónde está la fortaleza? La que Dios te da en el alma. O sea, este hombre, ni los alguaciles, ni los varazos, ni el sistema corrupto que estaba violando sus 5 derechos fundamentales, lo dobló. No se enoja contra Dios, sino que empieza a cantarle a Dios. ¿Te puedes imaginar esto? Eso es la fortaleza de Dios. Eso es la justicia de Dios. Y entonces, ¿qué crees? Que Dios ve esto y empieza a sacudir esa cárcel y viene un terremoto. Dios nos defiende, ¿eh? La justicia no la podemos tomar en nuestras manos. Porque a lo mejor tomamos la justicia, pero vamos y hacemos una locura. La justicia es de Dios. Dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces ellos confían en esto y mira, Dios los defiende. Ok, estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Arrojaron a Cristo al hoyo de la muerte, sí, a un sepulcro, ahí lo metieron, ya lo matamos, ya se va a parar esto, ya se murió, qué bueno, ¿verdad? Así pensaban los judíos y los romanos. ¿Pero qué sucedió? Pero para él fue el lugar de eterna victoria. Esos 3 días en el sepulcro le permitieron ir a testificar a los que estaban en el Hades, en el seno de Abraham. Fíjate, te lo voy a explicar así. El Hades o Abadón, ¿verdad? O Seol, ¿sí? Estaba dividido en 3. Y haz de cuenta que desde del fondo para arriba, así era el grado de maldad. En el fondo del abismo estaban los demonios antes del diluvio, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, las codician. Y entonces toman forma humana y van y fornican con ellas. De esa fornicación nacieron gigantes. Hasta los arqueólogos se espantan cuando de repente sacan huesos de que dicen, ¿qué es esto, no? Pues son el resultado, son el producto de los demonios con las mujeres, ¿sí? Pero eso lo desmitifican, o sea, hacen todo un rollo, no lo dan a conocer tal cual. Allí Dios los atrapa y los manda a ir al abismo, porque traspasan el orden de Dios. Luego, en el siguiente nivel, estaba el infierno. Es decir, toda aquella persona que nunca entendió su necesidad de amor, perdón y redención a través de un Mesías que vendría, ahí estaban, ¿verdad? O sea, Caín, el que mató a Abel, ¿verdad? Pues ahí estaba, ¿verdad? Por haber sido el primero en haber derramado sangre sobre la tierra. Luego seguía el seno de Abraham, déjame decirlo así, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 3 estaba Adán y Eva, estaba Abraham, estaban todos ellos que esperaban, de hecho así se llamaba el seno de Abraham, que esperaban la redención de sus almas. Y entonces cuando Jesús está 72 horas en el sepulcro, su cuerpo queda incorrupto en el sepulcro, pero su alma y su espíritu descienden al seno de Abraham. Dicen, miren, aquí estoy, vengo por ustedes, creyeron en mí sin conocerme. ¿Ah? Ya ya hice justicia, sus deudas cayeron sobre mí, estoy en el sepulcro, estoy pagando todo y en 72 horas nos vamos. Y entonces el domingo de gloria es cuando Jesús se lleva a todos esos creyentes de la antigüedad
y testifica con las primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos. Estoy casi seguro que así como Jesús resucitó, esto se dice poco, así como Jesús resucita en cuerpo, alma y en espíritu, Isaías, por ejemplo, casi estoy seguro que es él, dice que algunos de los antiguos profetas resucitaron junto con él. Fueron las primicias, ¿verdad? Entonces imagínate, lo que ellos dijeron, ya se murió, ya terminamos con esta plaga, con estos embaucadores, ¿verdad? Resulta que no, que en ese lugar, en ese sepulcro, finalmente, ¿qué sucede? Fíjate, de todos más detalles, estaba el sepulcro cavado en una roca, donde nadie jamás había sido puesto, ¿sí? Ningún cadáver había entrado allí, ahí ponen al Señor, ¿verdad? Y queda sellado con el sello más poderoso que ha existido sobre la tierra, el sello imperial romano. ¿Sí? Ponían unas cintas de cuero y ahí hacían un lacrado con una resina y ándale. Y el que toque allí, por eso había una guardia de 16 hombres, el que entre, mátalo, ¿verdad? Así, el que se atreva a acercarse, ni siquiera le preguntes, lo alanceas, ¿sí? Entonces imagínate que al tercer día se rompen los cueros, se rompe el sello y la roca se gira. Y Jesús resucita. Y los vieron. Entonces era tan impactante ver esto, que entonces los soldados que juraban por el imperio, que juraban ante César, se hacen los muertos. ¿Sí has visto cuando las lagartijas hacen las muertas o cuando las zarigüeyas, así, espérate, y ¡zas! Se quedan así tirados como zarigüeyas moribundas, ¿no? Ni te muevas. Porque era impresionante ver lo que Dios estaba haciendo. ¿Sí? Y sale Jesús. Lo vieron. Lo testificaron. Se espantan de ver esto que jamás había sido visto sobre la faz, ni se verá, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra, y van y dan el parte a su superior. Este hombre resucitó. Lo vimos. Se movió la roca. ¿Sí? Se rompió el sello. Y entonces se quedan los sumos sacerdotes. ¡Estás loco! ¡Estaban borrachos! No, no estamos borrachos. Lo vimos. Lo testificamos. Entonces dice, no puede ser esto, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes? El que endurece su corazón, ni por un testimonio, se convence. ¿Y sabes qué hicieron? Saquen parte del presupuesto de este año y soborden a todos estos, ¿sí? Sobórdenlos y díganles que vinieron en la noche y se llevaron el cadáver. Pero páguenles bien y díganle que es como el crimen organizado, ¿no? Páguenles bien para que nos sigan haciendo cosas malas, ¿verdad? Y darles una cantidad exorbitante de dinero para que digan que sus discípulos vinieron y se lo robaron. Y hasta el día de hoy, los judíos creen este falso testimonio, que fue comprado por plata, por oro. ¿Sí? Pero Jesús ese día resucitó. Entonces imagínate, lo arrojaron a la muerte, al sepulcro, diciendo, ya le ganó. Ahí empezó esta historia. Ahí empezó la gracia. Ahí empezó nuestra redención eterna. ¿Por qué? Porque no solamente venció al Imperio Romano, no solamente venció a los judíos. Te voy a decir a quién venció. A la muerte. A los que la gente ignorante va y adora, pensando que les va a dar un poder sobrenatural. A eso. ¿Y sabes qué es la muerte? La muerte fue el último de los entes generados. Fíjate lo que estoy diciendo. Todos los demonios estaban hechos. Pero la muerte fue el accidente provocado por el pecado del hombre. No es un demonio, es un ente que tiene poder. Y que todo aquel que peca, pues está condenado. O sea, el primer hombre pecó y con él, junto con el pecado, la muerte. ¿Sí? Fíjense, allá en Oaxaca hay un lugar que se llama Santo Domingo de Guzmán, que me dio un sustazo que dije, ¿cómo? Tienen la primer figura esquelética, coronada, que los
dominicos trajeron. Entonces dijeron, no fueron los de Tepito, no fueron los sicarios los que, no. Si quieres el día que quieras te enseño las fotos que tomé. En el templo construido por frailes dominicos está la primer figura calavérica coronada, el culto a la muerte. ¿Sí? Bueno, a esa que adoran, Cristo la venció, resucitando. ¿Sabes también a quién exhibió públicamente? Al diablo y a sus demonios, que lo acosaron, así que era como una manada de chacales que estaba alrededor de él, así como un perro rabioso que le sale del hocico, ¿verdad? La baba de la rabia. Así, los demonios, a todos ellos, los exhibió públicamente, venciendo sobre de ellos en la cruz. ¿Y sabes también a quién venció? Al pecado. Porque por más que el diablo lo acosó 3 veces y luego hasta se escondió detrás de Pedro para atraparlo, no pudo hacerlo caer. ¿Y sabes también a quién venció? Al que es imposible, al que la gente piensa que por una religión lo va a cambiar, que por sus creencias o por ser bueno. ¿Sabes a quién venció? Al que más filosofías inventa, al que cree que sus buenas obras, su religión o su moralidad lo va a salvar. A los seres humanos, a ti y a mí, también venció. ¿Sabes qué? Nuestras obras muertas, que no sirven de nada, más que para enorgullecernos, llenarnos de soberbia, de locura, de mentira, también venció nuestras falsas creencias, nuestras falsas filosofías, pero nuestra falsa capacidad de redimir nuestras vidas. Él es el Redentor perfecto. Entonces, eso fue lo que pasó en la cruz. Murió en debilidad, pero resucitó en poder, en victoria, para transformar nuestras vidas, enderezar cualquier cosa. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Eso dice el profeta Isaías, hablando del poder transformador de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? Vámonos. Ayúdame, por favor. Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ok, Jesús le está diciendo a Herodes, perdón, es Pilato, perdón, ya me estaba equivocando. Sí, también se entrevista con Herodes, pero es al que se lo dice es a Pilato. ¿Sí? O sea, yo estoy aquí, el mismo Señor lo dijo, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverlo a tomar. Porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me quita la vida. Esto estaba pactado desde la eternidad pasada, para que Él fuera el sacrificio, para que Él fuera el cordero que iba a morir en una absoluta debilidad, pero que después de esto se levantaría en absoluto poder y en absoluta victoria, ¿verdad? Entonces sí, lo mismo que con José, ¿verdad? Ustedes me quieren matar, no, Dios tiene un propósito. Me echaron en la cisterna y la cisterna estaba seca, le salió mal el jueguito, ¿sí? Eso después lo entendió, ¿sí? Dios, en ese momento era opresión, más trampa, más maldad, ¿verdad? Pero todo esto iba a dar un fruto más adelante. Daniel 3 del 24 al 26. Esos 3 hebreos, esos 3 jóvenes, vamos a ver qué dice aquí. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego,
sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos son los nombres que él les cambió, ¿sí? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Imagínate, pues esto es un milagro, es otro de los milagros. Es lo mismo que Jesús fue a la hora que baja al seno de Abraham. Pues es exactamente, es muy parecido a esto. Dicen que uno de los tormentos más horrendos que los reyes les daba al que atentaba contra su reino era llevarlos a los hornos de fuego, ¿sí? De hecho, Hitler, así como que se quedó con este trauma, y después de que fíjate, ¿qué estoy diciendo? Pero pues es la historia, ¿verdad? Por eso dicen que la historia no se le puede platicar a los niños tal cual, ¿sí? Pero bueno, después de que los asfixiaba en las cámaras de gases, los llevaba al crematorio. O sea, una locura, así sintiéndose no sé qué cosa, ¿no? El juzgador de los judíos. Bueno, resulta que Nabucodonosor había mandado construir una imagen de oro de unos 27 metros de altura, de oro puro, ¿sí? Y entonces todo aquel que perteneciera a su reino, tenía que adorarlo y darle honor. ¿Se has visto a unas estatuas de Kim Jong-un allá en Corea del Norte? Está un gordito, ese es el fundador de Corea del Norte, y uno que, mejor no me meto en detalles, otro que es su hijo, y están así, ¿no? Están chistosos. Llegan los de Corea del Norte con flores, se las ponen y tienen que hacer 3 reverencias. Y nadie puede hacer así o así, o sea, no, eso te cuesta que te corten la mano si andas haciendo esto, ¿eh? O sea, con un respeto así que es impresionante, ¿no? Les dejan tomar fotos y entonces se adora la imagen de 2 hombres que están muertos ya, que es el abuelo y el padre del actual presidente de Corea del Norte. Bueno, pues más o menos Nabucodonosor, esto no se le ocurrió a ellos. El primer gobernante registrado en la historia fue este hombre, Nabucodonosor. Levanta su imagen y todos agáchense y tráiganme florecitas y besen en los pies, ¿verdad? A estas figuras. Y entonces estos 3 hebreos dicen: no nos vamos a adorar, no lo vamos a adorar, ni nos vamos a inclinar, ni les vamos a llevar florecitas. Dijo así, pues ¿qué creen? Que si no lo hacen se van al horno de fuego. Pues si eso es nuestro final y nuestro destino, creemos que el Dios del cielo nos guardará. Pero si acaso Dios no nos guardare, vamos a morir por la verdad, no por tu mentira. ¿Sí? Entonces ellos van al horno de fuego, se calienta muchas veces más, con más calor y así, para que de verdad sufran el escarmiento. Y entonces se espanta Nabucodonosor porque él mete a 3, pero está viendo 4. Dice, esto no puede ser. ¿Quién era el cuarto que los acompañaba y los cuidaba? Jesucristo. Jesucristo estaba con ellos. Y entonces dice la historia que después de que lo sacan, no olía su cabello a quemado, porque ya es que es singular el olor de cabello quemado, ¿verdad? No olía quemado su cabello, sus ropas no olían a humo, ¿sí? Y lo único que se quemó, porque hay algo que sí se quemó. ¿Sabes qué fue lo que se quemó? Las ataduras, que los tenían así, ¿verdad? Como cuando van a fusilar a alguien. Eso fue lo único que se quemó. Es decir, lo que les estorbaba. Y fueron sacados vivos de ese horno de fuego. ¿Y sabes de qué sirvió esta impresionante señal milagrosa? Que un día el hombre más poderoso de la tierra, imagínate, ¿no? Ahorita Trump está presumiendo, ¿no? Que América más grande y que vamos a agarrar de aquí, de acá, así donde quiere meter la mano donde no debe, ¿no? Bueno, pues hubo un hombre más poderoso que él, se llamó Nabucodonosor, ¿sí? A diferencia de cualquier soberano de la tierra, es que Nabucodonosor, al ver este testimonio, años más adelante,
El único Dios del mundo, del cielo y de la tierra, es el Dios de Israel. ¿Sí? Él adoraba al sol, a la luna, a los astros, a los demonios, adoraba también. Pero dijo, no, 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 ni el sol, ni la luna, ni los astros, ni los demonios pudo haber guardado a estos tres jóvenes que ofrendaron su vida. Y finalmente, años adelante, Nabucodonosor recibe a Jesucristo, al Mesías, como su Salvador. Casos únicos en la historia de la humanidad, ¿eh? El imperio más poderoso del mundo. ¿Ok? Bien, vámonos. Pablo y Silas, bueno, vamos al detalle. Hechos 16, 23 al 26. Después de haber azotado mucho, fíjate, porque eran 40 azotes menos uno, porque ya 40, ya como que la gente se doblaba. O sea, la gente más fuerte, esto es matemática pura, y biología pura. Se tenía perfectamente calculado que el hombre más robusto aguantaba 39 azotes. 40, o sea, 40 menos 1, 39. Porque al 40, por más fortaleza, por más orgullo, por más lo que quieras, al golpe 40, ¡faz!, se doblaba y quedaba tirado en el suelo. Entonces el derecho romano decía 40 menos 1. Fíjate, hasta eso tenían bien calculado estos tipos, ¿no? Bueno, entonces, después de haberles azotado mucho, o sea, se les pasó la mano, te digo que le quitaron sus 5 derechos fundamentales a Pablo como ciudadano romano, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjate nada más. O sea, azotados a la cárcel, pero todavía, o sea, ¿sabías que está prohibido ya después de que, o sea, cuando agarran al presunto culpable, lo esposan, ¿verdad? Pero en el momento en que está en el juicio y en el momento que va a ser sentenciado, el derecho internacional prohíbe tener al condenado esposado, porque eso atenta, así sea quien sea, no puede tener la doble pena, ¿sí? De estar en una cárcel y aparte esposado, eso está prohibido, ¿sí? En los sistemas jurídicos occidentales le da la garantía de el Chapo Guzmán está en una celda que mide 3x3, pero no está esposado, en un sentido, y tiene una hora, sí, espérame, tiene derecho a 3 alimentos al día, dignos, nutritivos, y tiene derecho a una hora irse al gimnasio a hacer todo el ejercicio que quiera. Claro, a él sí le privaron una libertad que de hecho ellos tienen. ¿Sabías que todos los reos del mundo pueden ver el sol? A él le quitaron ese derecho. Él no puede ver el sol, porque si no, te sacamos al patio, va a llegar un helicóptero y te va a sacar de aquí. No, a ti no. Es el único que le ha quitado ese derecho. Pero hay una película de un presidente sudamericano, José Mujica. Es impresionante esto. Que a la hora que lo sacaban al sol, lloraba. Decía, un día voy a salir de aquí. Si se tiraba en el suelo y la hora que le permitían sentía el calor del sol. Decía, de aquí voy a salir un día. Y salió para ser el presidente de Uruguay. Exactamente. ¿Sí? Fíjate, el sol era su consuelo. Así, eso era lo que evitaba que se volviera loco. ¿Sí? Bueno, ya dijimos que evitó que Pablo no se enojara ni se volviera loco. Le empieza a cantar a Dios. Lo empieza a adorar. ¿Sí? Pero a medianoche orando Pablo y Silas, después de que cantó todo lo que quiso, empieza a orar. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabes qué hizo Dios? Nada más les puso una sacudida. A mi hijo no lo toca. Estoy hablando de Pablo.
¿sí? Y entonces diciendo, para que les quede claro que esto no es un accidente. Entra el terremoto, se abren las puertas, pero fíjate, para que pensaran, para que insistieran, para que no, digo, Newton todavía no existía, no había nacido, pero para que no le echaran la culpa a la física, también entonces se sueltan las cadenas, para que les quedara clarito que era el Todopoderoso quien estaba haciendo la justicia. Y entonces el carcelero mayor, ¿no? Ya imagino, ¿no? Siempre cuando veas una película de carceleros, tipo saltotes, robustos, cara de... La expresión va a caber, ¿eh? De malditos, ¿verdad? ¿Sí? Golpeadores que no se doblan ante nada. Cuando vio todo esto, dijo, hasta aquí llegó mi oficio. Toma la espada y se la iba a poner en el cuello. Y entonces Pablo le grita, no lo hagas, no te mates. Aquí estamos todos. Y entonces él se humilla y dice, esto no es natural. Ya me imagino, ¿no? Tengo 40 años de ser carcelero, de ser el patrón de esta cárcel y nunca había pasado esto. Y llega con Pablo y se humilla delante de él. Lo levanta y dice, no te preocupes, aquí estamos todos. Les lava las heridas, les da una cena caliente, les da una comida caliente y se convierte él y toda su casa. Y entonces él es el primer abogado defensor de Pablo. Va y les dice al tribuno, ¿qué estás haciendo? Es un ciudadano romano. Entonces te da miedo. Y al otro día están libres. Dios es tu abogado. Dios es tu defensor. Cuando tú confías en Él, Él hará justicia. ¿Sabes cómo ganamos? Dejándole el caso a Dios. Me gritan, me humillan, me quieren despojar, esto, lo otro, pero yo confío en ti. Habla con Él. Es más, en lo secreto de tu recámara, hasta cántale un himno, un salmo, porque Dios te va a escuchar y te va a hacer justicia. ¿Sí? ¿Sabes cómo hace Dios justicia? A veces sí, sacude al que te está oprimiendo. Y otras veces, ¿también sabes cómo lo hace Dios? Te bendice a ti como a nadie ha bendecido. Pero Dios hace justicia en nuestras vidas. ¿Ok? Vámonos. ¿Ya se me acabó el tiempo, Luisita? ¿Cuánto voy? Ya me pasé, ¿verdad? Bueno, ¿sí se dan cuenta? O sea, por eso que yo no puedo decir 1, 2, 3, ya llegué al fin. No, a mí me gusta el detalle, así. ¿Ya? Irnos deteniendo, como que se construye la idea, pero yo voy ladrillo por ladrillo. ¿Vale? Bueno, ya seguiremos con esta historia que es fascinante, ¿eh? De José el soñador. Okay.